Eh, Hoy estamos en este espacio de cambio en el debate, que es un espacio de reflexión eh, para pensar sobre asuntos de interés público, para pensar el mundo donde vivimos o más o menos sobrevivimos. Y hoy tenemos con nosotros la presencia del doctor Gerardo Sánchez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido a este espacio. Y mi nombre es Rafael Mendoza Castillo. Escribo en el Cambio de Michoacán. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es de interés público y sobre todo en el campo de la cultura, sobre qué importancia tiene, Gerardo, la función social de la historia. Eh, ¿Qué tanto hoy día esta función social es necesaria para comprender un presente, digamos, para retomar ese pasado que que está ahí en el presente, pero al mismo tiempo que nos permita cómo visualizar un futuro, algunas opciones? ¿Cómo es este punto, Gerardo? Bueno, en principio decir que el conocimiento histórico es tan indispensable en la humanidad como las matemáticas o la Mm, física, porque es parte de un conocimiento generado por la humanidad mm, y a ese nivel, bueno, pues creo que la utilidad que tiene el conocimiento, pues es, vamos a decir, de carácter universal, es mm, decir, es del todo. Y en este caso de el conocimiento histórico, pues hay que tener claro, o sea, de qué hablamos cuando nos mm, referimos a esto, porque generalmente asociamos la historia con, digamos, con la cronología, con mm, los puntos de referencia de ciertos acontecimientos, pero no es solamente eso, mm, sino la historia es digamos, como vivir la vida, vamos a decir. mm, Y en ese vivir la vida es establecer una comunicación con el pasado y con el futuro, o sea, sobre todo mm, pensar el futuro. Creo que aquí podríamos partir de una metáfora, ¿verdad? De un texto bíblico que dice que una vez estaba el profeta Ezequiel meditando y escuchó la voz de Yahvé, Dios. Y entonces le dice ya, Ezequiel, ve qué es lo que observas. Y dice, veo un campo lleno de huesos. Y entonces le dice, bueno, y ¿crees que esos huesos puedan recobrar la vida? Manda tu aliento, sopla sobre esos huesos y recobrarán la vida. mm, Lo hizo el profeta y empezaron los huesos a moverse, a reencarnar mm. y se convirtieron nuevamente en seres vivientes. Bueno, yo lo que les pongo esta metáfora es Sí, es como interesante. es esa capacidad, digamos, que tienen los historiadores como profesionistas en servir de un puente de comunicación, es decir, mandar su aliento, un soplo de vida, una Mm, energía de vida sobre, sobre los muertos. Es decir, los historiadores son los únicos que han tenido, digamos, esa capacidad de poder recobrar la voz de los muertos. Y esa voz es, digamos, pues una forma de enseñanza, una forma de experiencia, mm, de cómo se vivieron situaciones en el pasado, o vamos a decir en todos los pasados mm, de la humanidad, y cómo esa experiencia, digamos, puede
hacer pensar lo que estamos viviendo o lo que podemos vivir en el futuro. Entonces, yo creo que si tomamos en ese sentido la historia de que es un puente de comunicación y que es un elemento que articula, digamos, el conocimiento humano, es decir, articula las manifestaciones culturales, los problemas sociales, todo, ¿verdad? Entonces, si entendemos la historia en todo ese conjunto y no solamente en la mera referencia a acontecimientos cronológicos, bueno, pues es donde le estamos reconociendo una situación de aporte, de utilidad, digamos, para entender este presente y poder, digamos, decir, bueno, pues hacia dónde vamos como humanidad ahora. Y en este caso, entonces, Gerardo, si está allí la función social de la historia, ¿qué tanto colabora esta función social en la constitución de una identidad, vamos a decir, de lo mexicano, aún sabiendo que ese pasado, esa conciencia histórica pasada, no es una unidad, sino que hay una multiplicidad de voces? Así es. ¿Cómo entonces puede colaborar la historia, el conocimiento histórico que tú dices, en la constitución de una identidad como nación, como país, aún sabiendo que hay una diversidad en este aspecto, dentro de ese pasado, dentro de los muertos? Sí. Los muertos, lógicamente, fueron muertos de varias formas y tuvieron varias voces, ¿verdad? ¿Cómo entonces es la historia, esa conciencia histórica, nos constituye como una identidad de lo mexicano? ¿Esto es posible? Es posible, digamos, y te pongo un ejemplo. Vamos a decir, esta multiplicidad de voces, vamos a decir, nos expresan valores, nos expresan formas de vida, nos expresan conductas, nos expresan formas de ser de los seres humanos de un determinado periodo. Ahora, el conjunto de los valores que han dado forma a una forma de vida, a una conducta, digamos, vamos a decir, una conducta recta, una conducta, digamos, de construcción, digamos, de un modelo de vida de la humanidad. Bueno, esa reunión de valores, esa reunión de símbolos creados por las generaciones pasadas, bueno, poco a poco van formando una identidad, y la identidad es cómo somos nosotros frente a los demás, qué nos une, o sea, qué nos relaciona con los vecinos, o sea, con los demás, pero también qué nos hace ser diferentes con los demás. A pesar de esa, digamos, diversidad de formas de ser y formas de vida, bueno, pues hay formas particulares, o sea, que nos hacen ser de una determinada forma, vamos a decir. Entonces, eso es, en términos muy, muy, muy sencillos, lo que pues son las identidades regionales o incluso las identidades nacionales. ¿Cómo construimos, digamos, una explicación de nuestro origen? Casi todas las sociedades que han formado la humanidad tienen o buscan su origen en un mito, es decir, en un pasado mítico, en algo que generalmente lleva a una forma de creación, a una forma de creación de la humanidad, y es el centro de ese mito, generalmente, pues es la divinidad, o sea, es el origen
de que la humanidad fue creada por la divinidad, es decir, por los dioses. Y estoy hablando así en términos Sí. muy generales. Por ejemplo, si vemos el pasado mesoamericano, los habitantes primeros de este país, que hoy llamamos México, bueno, este, principalmente en el mundo náhuatl, ¿va? Nos hablan de que los dioses crearon a los seres humanos y hicieron un ensayo, digamos, un ensayo o una experiencia fallida, hasta que después de varios creaciones, bueno, el resultado es la humanidad actual. O sea, hay que recordar dentro de esa visión, pues el ciclo del tiempo, el ciclo de la historia, los diferentes ciclos que ha formado la humanidad, pues son los ciclos solares. O sea, estamos en el quinto sol, digamos. Si vamos en el caso de otras otras sociedades, aquí mismo, entre los grupos michoacanos, entre los tarascos o purépechas, como se les ha llamado, también hay un mito del origen, y dice que los seres humanos fueron creados por los dioses a partir de una mezcla de ceniza, de la ceniza de los volcanes con la sangre de los dioses, y así se originó esta humanidad. Y por eso, digamos, la creencia de que había que dar parte de nuestra sangre, es decir, la celebración del autosacrificio, ¿verdad? De ofrecer parte de la sangre en un determinado día a los dioses creadores, pues tiene ese sentido, ¿verdad? Ese sentido de que hay que devolver, hay que, digamos, alimentar esa parte creadora de los dioses con nuestra propia sangre. Y así, si vamos a todos los pueblos, pues tienen esos orígenes mitos. Entonces los mitos, la construcción de símbolos, ¿verdad? La construcción de los emblemas, las banderas, los puntos de referencia, los edificios, la determinada forma en que se construyen, el cómo amontonar las piedras, en fin, todos esos elementos conforman parte de una serie de referencias en ese pasado en que poco a poco se fue construyendo hasta formar, digamos, una conciencia. Es decir, ¿qué es la conciencia? Es, digamos, la aceptación de cómo somos y que de cómo somos actualmente es de resultado de un proceso de construcción en donde pues han ido apareciendo todos estos elementos como formas de identidad. Vamos a decir, no podríamos entender el movimiento de independencia sin la creación de los símbolos, las banderas, por ejemplo. Lo que sabemos pues es que Hidalgo tomó el estandarte, pero ¿qué significaba, digamos, la imagen de Guadalupe en la conciencia de los mexicanos? Era un símbolo muy arraigado, ¿verdad? Por otro lado, cómo van surgiendo otras banderas, otros símbolos, hasta conformar, digamos, una pertenencia, digamos, colectiva, en un punto de conjunción con esos símbolos. Muy interesante. Es interesante porque de alguna manera ya vemos que esa conciencia histórica no es una unidad, hay varias voces. Y este planteamiento que tienen, por ejemplo, los gobernantes panistas, la derecha en el poder, en el sentido de ir quitando la historia, que es lo mismo que quitar una memoria que estás tú planteando. Esto lo vamos a dejar para el segundo momento, Gerardo, y vamos a hacer un corte.
Oye, Gerardo, esa actitud de, vamos a llamarle del poder, ¿verdad? Hoy está instalado en el poder todavía hasta el 1 de diciembre, eh, pues una forma de hacer política, una forma de ver el mundo, una forma de ver la historia, eh, y una forma cultural que de alguna manera se encarna en el panismo, en el poder. Vamos a ubicarla como la derecha en el poder. ¿Por qué esa intentona de los gobiernos panistas en general, desde Fox hasta Felipe Calderón, de quitar la historia en la secundaria, que es tanto como pues quitar o establecer una ruptura de la conciencia histórica? ¿Por qué esa actitud de eliminar esta parte? Bueno, yo lo que veo en este escenario es que la crítica se centró a que a través de la historia se conformó un sistema político, un sistema político que estuvo muy enraizado, digamos, en el manejo de la historia. Y en ese sentido está también ahí una función social de la historia, en este caso una función política de la historia. Es decir, una historia o un manejo de la historia legitimadora de un sistema político. Entonces, yo lo que veo en esta proyección de tratar de desmitificar, ¿verdad?, de a los personajes que tuvimos como símbolos, como modelos, como ejemplos de conducta, ejemplos de entrega en la construcción de este sistema y de esta forma de organización que teníamos en el país. Es decir, ahora lo que tenemos es que hay que bajarlos de los pedestales, decían, hay que bajar a los héroes, hay que hacerlos humanos. ¿Sí? Entonces, ahí se está construyendo otra función política de la historia. Es decir, cómo enfrentar ese modelo al otro modelo político, ¿verdad? Y entonces ha habido vamos a decir, un proyecto devastador en ese sentido, en la proliferación de textos, de supuestos textos de historia que inundaron el mercado de los libros, supuestamente buscando desmitificar, decir, crearon o decir, bueno, pues vamos a lo que nos contaron no fue así, sino es de esta forma. Pero muchos de estos libros, ¿verdad?, no tienen ningún fundamento. Es decir, contrario a los otros libros que fueron resultado de síntesis, o sea, de investigaciones, bueno, al nivel que se hacían entonces, bueno, estos otros libros no tienen un sustento de nada, o sea, están construidos, digamos, un discurso supuestamente histórico construido, no podemos decir construido en el vacío, porque no se puede construir en el vacío, pero sí digamos, vamos a decir, sobre bases falsas. Entonces, en ese sentido, pues pondría yo ejemplo, pues toda la difusión que se le dio en los últimos años, por ejemplo, al señor que así mismo se llama Catón, por ejemplo, Sí. a Martín Moreno, a tantas obras que, digamos, que impulsaron, que dijeron, esta es la verdadera historia, esta es la historia desmitificada, ¿verdad? Entonces, es decir, los niños héroes no existieron, Hidalgo no fue así como nos lo pintaron, como
todos los personajes que nos dicen que fueron modelos de vida, pues no fueron así. Entonces, esta desmitificación lleva a lo que llaman una deconstrucción de la historia, es decir, a una destrucción del conocimiento, y por lo tanto entonces podremos decir en una destrucción de una conciencia nacional en torno a nuestro pasado. Pero es una destrucción de esos fundamentos para construir sobre otros argumentos otro modelo de historia que sirva también, que cumpla una función política con otro modelo de organización política del Estado. Y yo creo que tendríamos que analizar, digamos, con mayor profundidad, no solamente el por qué no se enseña, sino que se debe enseñar historia, pero esta historia se debe enseñar de esta forma como nosotros la estamos proponiendo. Creo que por ahí va el discurso. Y entonces en este escenario también, digamos, en el sistema educativo, y que es un punto que está también en discusión, es decir, que esa historia tal como la veníamos aprendiendo no tiene utilidad, no es útil, por eso hay que quitarla. Es decir, y hay que incorporar, es decir, cuando construyamos otro modelo, incorporar nuestro propio modelo de visión del pasado. Es como entiendo que se han ido estos. Entonces yo les recomiendo a quienes nos estén escuchando, pues esta serie de artículos que he hecho, que ha publicado desde hace varios meses, un joven historiador que pues ha aportado mucho a este país, el doctor Pedro Salmerón, que ha escrito una serie de artículos que se llama Los falsificadores de la historia. Sí, en la jornada. Entonces, que ha sido una crítica demoledora, digamos, a ciertos personajes impulsores de esta visión de cambiar, ¿verdad? Pero sin, digamos, un sustento de investigación. Simplemente vamos a decir lo que llaman un mito de la historia de México, se está montando sobre otro mito, pero la diferencia en esto, que ese mito anterior tenía un fundamento en un legado, digamos, a través del tiempo, y este otro mito se está construyendo sobre nada, ¿sí? sobre una falsedad, vamos a decir. Muy interesante, porque de alguna manera entonces veríamos cómo el conocimiento histórico no es algo neutral, tiene ciertas valoraciones, y entonces cómo hoy, Gerardo, acercarnos a un cuestionamiento de también una historia oficial, esa que de alguna manera tiene fundamentos en periodos, en acontecimientos, en hechos, en héroes, y que de alguna manera también tiene la pretensión de generar como una visión homogénea de un país, de una cultura. ¿Cómo entonces ir distinguiendo la parte ideológica de la historia y lo que es en sí la historia? No solo la historia como ciencia, ¿no? Sino como ese hacer, ese construir nosotros formas de vida, formas de existencia, y no solo dejar ahí, digamos, el conocimiento histórico para transmitirlo, sino cómo bajar exactamente esa visión de la historia en el hacer, en el construir. Cómo entonces establecer una diferencia necesaria, creo yo, entre lo ideológico y la parte de la historia como ciencia. Bueno, en este sentido yo creo que dentro de la historiografía mexicana ha habido cambios muy importantes. Primero, pues antes tuvimos solamente pues el conocimiento que adquiríamos en los libros de texto, que decían, esa es la historia oficial. Bueno, yo no reniego de eso como historiador,
porque mis bases que yo tengo como profesionista en este campo, pues las debo a eso, a eso que yo aprendí de mis profesores, como que aprendí de mis profesores en la primaria, en la secundaria, ¿verdad? Y que me despertó una curiosidad. Yo creo que lo que enriquece el conocimiento histórico es la curiosidad permanente. Si perdemos la curiosidad, ese día perdemos esa conexión con el pasado. Y en ese sentido, bueno, pues se habla también de una historia oficial, pero yo creo que hay varias expresiones de historia oficial, o podemos decir historias oficiales. Una visión que se da desde el Estado, pero también hay otra visión que se da desde la iglesia o desde las iglesias, otra visión que se da desde los partidos políticos, otras visiones, porque también esas visiones las podremos llamar oficiales o incluso desde las instituciones. Y voy a poner así ejemplos concretos. Si nosotros hiciéramos una revisión de la historia de Michoacán, veríamos cómo entre los antiguos michoacanos, es decir, antes de la conquista, había una forma, digamos, de transmitir el pasado, y a través del cuento, a través de un discurso oral, vamos a decir, de una memoria que estaba entre la población, y eso constituye la relación de Michoacán, no es otra cosa, ¿verdad? Esa primera historia escrita, que es esa forma como contaban el sacerdote en las ceremonias, de cómo se había formado el territorio, de cómo se había formado, de cómo se habían conquistado los territorios, ¿verdad? Que conocían a la llegada de los españoles. Y más adelante hay otra visión de la historia, que es la visión de las órdenes religiosas. En esa visión que se introduce, bueno, pues es la historia de la orden como comunidad, del papel que tuvo en Michoacán, pero es también las historias particulares de los personajes más representativos, es decir, como ejemplos. Y es una historia que se nos transmite ya en la época independiente, ¿verdad? Que son la historia de los buenos ciudadanos, ¿verdad? Los hombres que por sus virtudes cívicas son puestos como ejemplo. Y esa es la visión, digamos, en la cual nosotros nos formamos. La visión de los héroes, la visión de los buenos mexicanos, ¿verdad? Ese fue un modelo utilizado, digamos, desde el siglo XIX. No es un modelo inventado por el PRI ni por los partidos de ahora, no, sino es un modelo construido a partir de la época de la independencia. Y ahora, pues, el cambio que ha habido en esto es considerar que no solamente son los individuos, no solamente son las personas que por sus virtudes pues han contribuido a formar lo que somos, sino las colectividades. Creo que este es el aporte más importante de ahora a considerar, que son los conjuntos de personas, son las familias, son las estructuras políticas, son las instituciones, ¿verdad? Las que han conformado esta forma de ser que tenemos ahora. Bien, Gerardo, nos queda poco tiempo, sería importante, me dio mucho gusto porque en esa historia oficial pues también está, dice León Portilla, la de los vencidos, es decir, como otra visión que está ahí, a veces muy ocultada, reprimida por el mismo Estado. ¿Qué podemos decir para cómo enseñar la historia, cómo despertar esa curiosidad que dices tú, ese asombrarse sobre la historia para los niños? Pues ya ves que la historia a veces le enseñan, está bien las fechas, las periodizaciones que son importantes para la historia, pero cómo despertar esa curiosidad, o cómo no matar más bien la curiosidad que tienen los niños
y la capacidad de asombro de los niños. Bueno, yo creo que algo que es importante es que siempre nos estemos planteando preguntas. Y que es lo que he hecho yo incluso con mis estudiantes en la universidad, es decir, bueno, ¿y qué creen ustedes de esto? ¿Y qué piensan de esto? Es decir, estar planteando una pregunta, un pensar lo que estamos diciendo, y no solamente, digamos, absorber un conocimiento porque así no lo dicen, sino que el conocimiento lo tenemos que pensar. Es decir, incluso vamos a decir a otros conocimientos de otras ciencias, yo aprendí, digamos, que 2 más 2 son 4, porque así me lo dijeron. Y nunca me cuestioné si 2 y 2 son 4, o 2 qué, Sí. y 2 qué, ¿sí, no? Entonces más adelante nos dirían que son 2 unidades, más 2 unidades. Entonces, si yo digo 2 docenas de algo, ¿verdad? Es decir, tengo que enseñarme a pensar qué representa el 2. Y si el 2, efectivamente más 2 son 4. ¿Y cómo se construye? A partir de que sea el 2, o sea, como elemento primordial. Entonces yo creo que con base en esto yo creo que pues algo que es muy importante para el sistema educativo, pero aquí yo creo que algo así como fundamental es que los profesores también se cuestionen. O sea, si tenemos un modelo educativo fincado en una vivencia muy pasiva, digamos, una transmisión en todos, no avanzamos en esa transformación del sistema educativo. Entonces, qué interesante es, quiere decir que se incorpora pues la filosofía a la historia, en cuanto a la pregunta, a la interrogación, el sentido que debe tener el mismo conocimiento histórico y cualquier conocimiento. Así es. Entonces, Gerardo, dejamos esta propuesta, no está terminada, esperamos continuarla, y pues de ese espacio te agradecemos tu presencia, y siempre estás invitado a este espacio y esperamos continuar. Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias. Ojalá alguien le ayude a repensar lo que somos. Eso es lo importante. Exactamente.